Realmente es un gusto siempre abrir la palabra. Es un tiempo donde el Señor, siempre digo que el Señor tiene palabra para nosotros, para mí primero, después para cada uno de su iglesia. Y estar reunido esta mañana realmente es algo que necesitamos cada día, estar juntos, más unidos y poder compartir este tiempo, ¿verdad? Entonces vamos a 2 Corintios capítulo 11. Así que vamos a abrochar los cinturones y vamos a despegar, que no sé dónde vamos a aterrizar, pero vamos a despegar. Así que vamos a ir adelante. Y en este capítulo, vamos a decir, Pablo sigue hablando, sigue manifestando, sigue con la defensa de su apostolado y autoridad. Y no precisamente porque el apóstol era un hombre que era de menos y tenía que sacar su currículum para decir yo soy así, yo hice esto, para nada. Él estaba en este momento aquí presentando otra más, luchando, vamos a decir, enfrentando a los falsos. Y realmente es presentar esto y mostrar esto, se ve la preocupación, el corazón de un apóstol, el corazón de un hombre que ama la iglesia, que vive para el Señor, que clama todos los días y ora al Señor por su iglesia y por los cristianos. Un apasionado del Señor. Y realmente me impresiona que por momentos pareciera que él un poco se jacta muchas veces, pero es como que a veces ya está cansado de la situación, de que siempre en este caso están queriendo hacerle sentir de menos, de que él no es el apóstol, de que él no es el principal, y ni que es... No es eso, sino así mostrando a los de Corinto que él realmente lo que él les enseñó, lo que él les mostró, lo que él estaba guiando a ellos es la realidad. Y que eso es la impronta que ellos recibieron, la palabra que recibieron la primera vez, que es el mismo Jesús. Esa es la impronta que ellos recibieron. ¿Para qué? Para que ellos tengan grabado en sus corazones que eso es Cristo mismo. Y eso es lo que Él estaba tratando de que ellos se entiendan y de que se den cuenta de la realidad frente a los que pretenden enseñorearse de la iglesia de Cristo. Entonces, un poquito cuando vemos esto, también él da comparación como a los Gálatas. ¿Se acuerdan cuando le hablan a los Gálatas? Fue duro cuando le dicen, ¿quién nos fascinó? ¿Quién se hizo tan irresistible para que ustedes puedan dejar desviarse de la verdad? ¿Quién nos fascinó a no obedecer? ¿Quién les engañó tan fácil, tan rápido? Entonces, esto es algo parecido. Los falsos apóstoles usaban como uno de los argumentos para engañar la duda sobre el apóstol. Y es increíble la predisposición de los hermanos de Corinto para escucharles a estas personas, para escucharles a ellos. Es increíble. Pero si nosotros miramos un poquito y vemos una de las evidencias de una vida de fidelidad del apóstol, es el sufrimiento. ¿Se acuerdan cuando el Señor dijo, le voy a mostrar cuánto va a padecer por mi nombre? Y este es el sello, es una de las evidencias de su vida de fidelidad, es el sufrimiento por Cristo. Y esto no es una desgracia ni una tragedia. Escuchen esto es una concesión de la gracia de Cristo para Pablo y su iglesia. Esto nos enseña cosas importantes que el Señor nos concede, que pasamos situaciones difíciles. ¡Qué desgracia! No. Es una concesión de la gracia de Cristo para nosotros, para seguir creciendo, aprendiendo y confiando, y que nuestra fe sea realmente cimentado en el mismo Señor Jesucristo, y que nada ni nadie nos pueda mover de ahí. Amén. Entonces, este capítulo se divide en dos divisiones muy marcadas. Uno, la conducta del apóstol. Él se va a presentar acá solamente pidiendo la igualdad. Y miren el versículo 1 lo que dice. Vamos a ir leyendo por versículo hasta cierto versículo y después vamos a leer más de seguido. Dice, ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme.
Y acá cuando habla de esto, ojalá tolerarme un poco de locura, habla un poco de insensatez. Y si ustedes miran el capítulo 10, cómo termina, habla de no autoalabarse, no autoengrandecerse, pero es como que él ahora está hablando de lo mismo. Está hablando de lo mismo, toleradme. Pero acá lo que está mostrando significa alabarse a uno, pero pareciera ser que él iba a caer en el mismo error que los otros, pero no. En los versículos siguientes, Pablo les muestra cosas muy importantes. ¿Por qué? Porque él dice, tolérenme a mí, yo les voy a enseñar, les voy a mostrar. Déjenme un poquito un lugar, déjenme como a ellos, un lugar, como esos locos, dice, yo también quiero ser como ellos, entonces, pero denme un lugar, tolérenme un poquito, acéptenme un poquito, pero les voy a enseñar, les voy a mostrar un poquito lo que es realmente el Señor. Y miren en el versículo 2 lo que Pablo les muestra a ellos. Hay 3 puntos así principales que en esos 3 versículos. La primera petición o lo que Pablo les habla es, en el versículo 2 dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pablo recurre a comparaciones, Pablo recurre a cosas como el matrimonio, el que él le desposó ¿con quién? Con Cristo a los corintios, el día que ellos conocieron al Señor, el día que ellos manifestaron conocer a Cristo. ¿Qué ocurrió? Hay una unión. La iglesia es la novia ¿de quién? De Cristo. La iglesia es la novia, la iglesia se está preparando y acá les compara con eso, tratando de convencerle, de mostrarle de que ellos tenían que entender que solamente Cristo es el único que le tenía que conducir y creer en Cristo y no creer a los falsos. Porque los falsos estaban queriendo hacer otra cosa, enseñorearse, adueñarse de la iglesia. Por eso Pablo dice, Pablo es como que se siente defraudado. Es como que se siente defraudado en el sentido de que como que su esposa le dejó, su esposa le quiere dejar. Se siente defraudado. Entonces, acá dice en el versículo 2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, que es Cristo. Pero ¿cuál es la idea acá? De que él mismo como apóstol estaba sintiendo lo que es Cristo mismo. Lo que Cristo sentía, que si su iglesia se desvía, si su iglesia está abandonando la sincera fidelidad a Cristo, Pablo sentía eso, de que él se sintió defraudado, pero él no es el esposo, Cristo es el esposo. Él no es, pero él sentía eso. Él sentía por lo que Cristo sentía. Él sentía el negocio del Señor, estar con el Señor, hacer lo que el Señor dice, y pensaba en la vida espiritual de Corintios para que no se desviara y decirle que ellos estaban unidos como novia de Cristo. Por eso le dice con celo de Dios, para no demostrar que Él no es el novio, el esposo, sino el Señor es el esposo. Pero él sentía lo mismo. Esto es como, ¿cuántos tienen auto? ¿Se sientan en el auto o en la camioneta? ¿Y qué ocurre? Si vos no arrancás, no le pones combustible, ese auto, y no pones en cambio, ¿ese auto anda o no? No. Vos te vas y vos decís, voy a doblar a la derecha, a la izquierda, no, sigo derecho. Pablo le tenía a Cristo y era guiado 100% por Cristo. Pablo le tenía a Cristo, por eso cuando él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, es la vida con Cristo. Y él ocupándose de los intereses del Señor, porque Pablo sentía la gran responsabilidad, el peso de que el pueblo del Señor no se desvíe por ningún lado, porque él quería que esa iglesia, cuando Cristo vuelva, sea una novia gloriosa para recibir a su esposo. Entonces la preparación de esta iglesia hoy es una aplicación para nosotros de esa época, de entender plenamente el corazón del apóstol que le está enseñando, y que hoy llega a nosotros esto para sentir y para saber que somos la novia de Cristo, como dice su palabra, pero es la responsabilidad de mantenernos limpia o limpio, puro para el Señor, para cuando Él venga, que nos encuentre con vestido de lino fino y resplandeciente.
Entonces eso quería Pablo para los corintios, pero ellos estaban escuchando otra cosa. Entonces él estaba trabajando fuerte, estaba enfrentando una crisis, una situación. Y si nosotros vemos el versículo 3, miren el versículo 3 de qué habla. El versículo 3 dice así: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Miren, primero recurre a que es la novia de Cristo. Segundo, que es la iglesia, la novia de Cristo. Ahora vuelve al inicio. Ahora vuelve al inicio para decir, literalmente Pablo estaba con una situación de poder hacerles razonar y entender que ellos están equivocados. Y el temor de Pablo, que los santos sean engañados, por eso se puso firme, por eso se puso en una situación donde en realidad, Gerson, un ratito, ¿puedes ayudarme un poquito acá con este? Entonces Pablo le estaba mostrando un poquito de que eso es, ahí está, de que eso es algo que Pablo le decía a ellos, en realidad necesito que entiendan. Pero si ustedes ven, Pablo recurre otra vez a Eva, ya al inicio. ¿Y qué ocurre con ese inicio? Ahí fue que Eva fue engañada, fue seducida, fue una mujer que fue engañada por el mismo Satanás. Entonces, ¿qué es lo que Pablo estaba reclamando en ese tiempo? Le estaba enseñando, reclamando a que no se equivoquen como Eva se equivocó. Le da la comparación de eso y para que ellos puedan ver la realidad y no caer en el mismo error. Cuando nosotros vemos como la astucia de Satanás, la astucia del enemigo, cómo actúa para engañar. La astucia del enemigo actúa para hacer que la sincera fidelidad a Cristo sea desviada. ¿Para qué? Para hacer otra cosa que no sea las cosas de Dios. Y cuando esto es, nosotros podemos ver esto de manera clara, podemos ver que en realidad podemos trabajar y vivir como iglesia hoy una vida totalmente bajo la sombra del Señor y entender que solamente hay seguridad en Cristo, no hay otro. Mi hermano, no hay otro lugar más seguro del mundo que estar bajo la sala del Omnipotente. No hay otro lugar más seguro de que estar bajo la cobertura del mismo Cristo, porque Satanás todos los días está trabajando y te está presentando situaciones y te va a engañar si vos te dejas llevar por situaciones para que vos no te dejes, no sigas en firmeza o con firmeza en el Señor. Está buscando, cuanto más queremos vivir para el Señor, más trabaja el enemigo, más va a hacer, más te va a presentar situaciones, más te va a presentar ocasiones para usar con esa astucia que engañó a Eva. Y Pablo le está mostrando, le está comparando, le está haciendo esa ilustración. ¿Para qué? Para que ellos no caigan. Pero el reclamo de Pablo era la falta de firmeza en la impronta que ellos recibieron, como dije al principio. Esa falta de firmeza en Cristo, esa falta de firmeza en el Señor, de poder aceptar solamente lo que Pablo le estaba enseñando y mostrando en esa época. Y le está diciendo, no se desvíen. Y al escuchar de otro Jesús del que Pablo les había hablado, Pablo les decía, no escuchen, es otro Jesús. Ese Jesús hoy quiere que vos guardes el sábado, quiere que vos hoy te circuncides, quiere que vos hoy hagas obra de vuelta, que vos sigas haciendo cosas para salvación. Pero sabemos que Cristo ya hizo todo, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, no hay otro medio, no hay otra forma. Y Pablo quería que ellos entiendan esto claramente para que ellos no se desvíen. Querían que entienda de manera clara que esto era el corazón de Dios para que ellos puedan manejar de otra manera. No hay otro bajo el cielo dado a los hombres. ¿Alguien puede leer, si me puede ayudar, Hechos 4:12 y 2 de Timoteo 1, 9 y 10? Así para que podamos participar también en la lectura. ¿Alguien que tenga? Viendo Pedro respondió al pueblo. Perdón, 4:12, ¿verdad? Sí.
y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. ¿Otro versículo? ¿El otro? Siguiente. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Miren, para ellos, pero ellos, ¿qué hicieron? Sabían esto, Pablo les había enseñado, Pablo les había mostrado todo esto, pero ellos prestaron sus oídos a los falsos. Y ese es un problema que nosotros tenemos que considerar un poquito. ¿A qué prestamos atención? ¿A qué prestamos nuestros oídos? ¿A qué prestamos atención de que en realidad quiere el enemigo usar para desviarnos sinceramente o de la sincera fidelidad a Cristo? Que nuestro sentido se desvíe y que nuestro corazón se desvíe y no esté centrado en el Señor. Ellos prestaron sus oídos a los falsos. Decir que Cristo murió, le dijeron, pero no resucitó Cristo. Entonces presentan a otro Jesús de la obra de guardar los sábados, como les mencioné. Entonces ellos estaban prestando para eso, y aquí hay interpretaciones tal vez diferentes, pero en realidad acá ellos estaban atendiendo a otra enseñanza que no era de lo que Pablo le había enseñado, y estaban en riesgo de poder separarse, apartarse del Señor y defraudar al Señor como novia. Y eso era la preocupación y el quebranto de un hombre como Pablo. Esa era su preocupación. Y yo creo que esta enseñanza se quedó para nosotros aquí. ¿Cómo para qué? ¿Para qué quedó esto? Como enseñanza, valga la redundancia. ¿Para qué? Para que entendamos claramente a cuidar nuestro corazón, nuestros sentidos, a cuidar lo que vemos, a cuidar lo que decimos, a cuidar un montón de cosas que tenemos que cuidar para que no estemos oyendo o viendo otra cosa que no sea el Señor. Porque te van a querer prohibir comer ciertos alimentos, circuncidarte, muchas cosas. Pero en realidad, lo que Pablo está enseñando acá es justamente eso, para que no nos desviemos en otra cosa, porque el Señor está trayendo revelación a la iglesia de Corinto por medio de Pablo. Y Pablo no es cualquier persona. Pablo era un apóstol totalmente entregado, llamado por el Señor, capacitado, formado por los mejores. Y yo creo que hoy sigue Pablo trabajando con nosotros, mostrándonos esto, porque en realidad quiere que seamos mejores cristianos, mejores hijos, una mejor iglesia, una iglesia que se prepara para recibir a su Señor. Creo que es necesario comprender esto de manera clara. Miren, en el versículo 5 dice: y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Alguien dice que acá él está diciendo, hay estudios que dicen que acá está hablando de los grandes apóstoles como irónicamente de los que se creen superapóstoles que vienen a engañar y enseñorearse en la iglesia. Pero en realidad yo pienso algo diferente, porque acá dice los grandes apóstoles, él creo que se refiere a la iglesia de Jerusalén, a los ancianos de Jerusalén. Es lo que yo creo. Entonces, a los grandes apóstoles, él dice, escuchen otra vez, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento en todo. No lo soy en el conocimiento en todo y por todo os lo hemos demostrado. ¿Qué es? Pablo aquí se presenta y dice, yo soy tal vez tosco, tal vez me cuesta hablar, me cuesta dar un buen discurso, pero el conocimiento que yo tengo, la formación que yo tengo, ninguno de estos falsos tienen. Cuando llega a tu casa alguien que no es del Señor, alguien que te quiera enseñar otra cosa que no sea del Señor, ¿cómo estamos preparados para recibir? ¿Estamos preparados para enfrentar? ¿Estamos preparados nosotros
para enfrentar a un falso y que vos le digas, no, la palabra dice esto, la palabra dice esto, sí, pero acá dice esto. Estemos preparados. No somos, ¿saben qué? Acá recibimos palabra. Como aplicación recibimos palabra, recibimos enseñanza, recibimos formación, recibimos lo necesario en este lugar. Y Pablo le estaba recordando eso. Yo no soy inferior, seré tosco, no tendré no soy muy elocuente como los otros, pero ¿saben qué? Realmente que no era inferior a nadie, ni se sentía de menos, ni se sentía ofendido por esa razón, sino que él se levantó y empezó igual a servir y mostrar la grandeza de Cristo por su conducta. La grandeza del Señor, mostrándole a ellos, explicándole, cuidando de ellos para que no se desvíen. Y este es un tiempo difícil. Nosotros tenemos que saber que Satanás, sabemos que se decía de los apóstoles que eran sin letra, sabemos eso. Pero Pablo dice, no importa, los otros tendrán toda la elocuencia, pero yo le tengo a Cristo. Tendrán toda la elocuencia y pueden hablar y pueden convencerte porque hablan muy lindo. Pero ¿saben qué? Dice, yo tengo al Espíritu Santo, lo que ellos no tienen. Yo tengo la revelación de Cristo, por eso puedo hablar con autoridad. Yo tengo al mismo Cristo. Entonces cuando tenemos esta confianza y esta seguridad, entonces no nos podemos sentir de menos ni inferior absolutamente a nadie, porque si el Espíritu está dentro de nosotros y nos dejamos guiar, nos va a llevar a hacer las cosas para su gloria y como corresponde. Entonces no podemos nosotros estar con miedo, no estamos aquí hablando, sino el Señor va a usar a los más toscos, a los de sin letra que no tienen nada de conocimiento, pero el Espíritu está ahí y el Señor te va a ir formando, hablando, y el Espíritu Santo que está dentro tuyo es el que te va a guiar cuando disponemos el corazón, cuando la iglesia dispone su corazón, cuando vos personalmente dispones tu corazón para cambiar, para hacer las cosas conforme al Señor, el Señor nos va a levantar y mucho más nos va a levantar. ¿Saben para qué? Para mostrar a Cristo y no caer en estas cosas. No nos sintamos de menos porque el de afuera te dijo que sos feo, que sos pastorcito, que sos, vos sos pastorcita ahora, vos sos esto, vos sos lo otro. No te sientas de menos. Le tenés al Rey de Reyes y Señor de Señores dentro tuyo. Cuando le recibiste a Cristo, le tenés al mismo Cristo en tu corazón. No estamos para impresionar a nadie, estamos para servir al Señor. Que la gente se impresione lo que Cristo está haciendo en nosotros y a través de nosotros, pero nosotros por el orgullo tenemos que levantarnos para poder mostrar a Cristo y no tener lindo discurso solamente, pero el Espíritu no está. No necesitamos de eso, necesitamos que Cristo esté. ¿Necesitamos que Cristo esté? Amén. Si Cristo no está, lindas reuniones, lindo paseo, lindo todo, no sirve. Si Él está ahí afuera, golpea y dice, quiero entrar, ¿me dejan? ¿Cómo es en casa? ¿Cómo es tu corazón? ¿Está Cristo adentro? ¿Está afuera golpeando tu puerta? ¿Que quiere entrar en tu casa? ¿Quiere entrar en tu vida? ¿Quiere entrar para arreglar las cosas? ¿Poner en orden las cosas? Y el Señor, Pablo fue enseñado por el mismo Señor. Y todas las epístolas pastorales que él escribió, realmente es algo impresionante que nosotros hoy tenemos documentos así, la palabra misma que nos guía y nos enseña como iglesia cómo tenemos que caminar, como cristiano personal, cómo tengo que vivir, qué tengo que hacer y cómo servir aún al Señor. Porque acá tenemos a un hombre de compromiso. ¿Cuál es tu compromiso? ¿Cuál es mi compromiso? Tenemos a un hombre que está enfrentando una situación, pero principalmente porque él tiene un compromiso con el mismo Señor, con la iglesia, para poder guiar a su iglesia y llevarle a donde tiene que irse, porque en realidad el Señor le puso a él para poder enseñar y guiarnos a través de su palabra.
Y Pablo es increíble todo lo que él estaba haciendo. Pero si miramos el versículo 7, ¿verdad? Dice, porque yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. Y Pablo dice, ¿saben qué? Yo me humillo, está bien, me humillo, pero miren lo que dice acá. Y a vosotros, si fueseis, para que ustedes fuesen enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Cristo de balde. Si nosotros miramos esto, ¿qué es el evangelio? La gente dice, ustedes son evangelio. Tiene como una religión. La gente dice, ustedes son evangelio. Es la religión evangélica. No es eso. Acá lo que Pablo está diciendo es lo siguiente, que él enseñaba, predicaba a Cristo y que el evangelio, pero ese evangelio es Cristo mismo. Esa es la buena noticia, que Él puede llegar a tu corazón. Y lo que ya habló el hermano Tomás, que decía hace rato, que el Señor puede perdonar cada uno de tus pecados y la mía. ¿Por qué? Porque Cristo, Él es el Evangelio, no una religión. Él es el que puede borrar tus pecados, pero vos tenés que aceptar esto como Salvador, no cambiar de religión, de tal religión al Evangelio, no. Lo que tenés que hacer es aceptar a Cristo mismo en tu corazón para que tus pecados sean borrados. Porque te digo algo, si nosotros vemos acá en la Biblia y entendemos un poquito, si no tenemos a Cristo, a ese Cristo, esa buena noticia que puede perdonar y limpiar todos tus pecados, el día que te mueras o me mueras y yo no le tengo al Señor, vamos a ir al infierno. Y eso es el tiempo donde vos tenés que arreglar. ¿Cuántos de ustedes tienen dolencia? ¿Cuántos hay acá que hay dolencia interior? Cosas que le duele, cosas que del pasado que sigue acá, que cuando te acordás te pones a llorar, cosas todavía que te hicieron o que hiciste, pero en realidad es una necesidad de saber que ese Cristo puede, que Pablo predicó, puede hoy limpiar y salvar tu vida y liberarte de todo pasado para que vos disfrutes de un presente con el Señor. Y que puedas tener victoria en Cristo. Y que puedas tener perdón en Cristo. Y que el día que te mueras vas a tener la seguridad de que te vas a encontrar con Él. Eso es lo que Él quiere. No que cambie de religión. Ahora soy evangélico. No. Ese evangelio es Cristo mismo que quiere ser parte de tu vida. Él quiere ser parte de tu vida. Entonces, lo importante acá, los judaizantes acusaban a Pablo de establecer iglesia y a beneficiarse en cuanto a las ofrendas. Ellos decían eso. No, Pablo planta iglesia porque la iglesia le va a dar ofrenda. Va a tener mucha plata, Pablo. Va a tener, porque ese es el concepto. El otro día estaba hablando con un señor y me decía, no, esa empresa, dicen que son cristianos, dicen que son evangelios. ¿Y saben qué? Esa es una empresa que lava dinero. Es una empresa que lava dinero, pero a gran escala. Allá en tal lugar del interior, por ejemplo, dicen los sojeros, los que son de tal religión, ellos tienen que dar tanto por ciento de la cosecha. Es una obligación, no es si quieren. Me contaba este señor. Y cuando nosotros leemos esta parte, los judaizantes decían, Pablo está haciendo todo eso para tener dinero, para tener plata, para juntar. Y Pablo dice que no recibió plata de los de Corinto justamente para no serle carga. ¿Cuánto tiempo estuvo Pablo ahí? 18 meses, ¿verdad? Estuvo trabajando ahí a full con todo. Pero ahora le está escribiendo y Pablo no estaba aceptando. Entonces ellos sí exigían dinero, ellos sí exigían ofrenda, ellos sí exigían sustento económico y ellos decían que Pablo es un orgulloso, por eso no quería recibir. Que Pablo es muy orgulloso, por eso no quería recibir. Pero también si Pablo recibía, ¿qué iba a pasar? Iba a estar a la altura de ellos, como los falsos. Qué terrible. ¿Se dan la trampa que le estaban tendiendo a Pablo? ¿Se dan cuenta ustedes? Le dice, bueno, sos un orgulloso, pero si recibí, sos como nosotros. Terrible, ¿verdad? Entonces, increíble.
Pablo más bien buscaba siempre enriquecerlos que sacarle beneficios a ellos. Pero el versículo 8, miren lo que dice. Dice, he despojado a otra iglesia recibiendo salario para serviros a vosotros. Y Pablo acá un poco exagerando dice, ¿qué dice? He despojado a otra iglesia. Es como que le robó, le sacó la obligación de darle. Pero estas iglesias, las otras iglesias, tenían el compromiso, la visión, el compromiso y la visión ¿de qué? De que la palabra del Señor, el Evangelio se siga extendiendo, y sabía y confiaron en Pablo plenamente, y la ayuda era algo que siempre recibía, no era en momento de necesidad nomás. Ellos le daban siempre, permanentemente le daban a Pablo esa ayuda, porque sabía la misión de Pablo, sabía lo que estaba haciendo, sabía en qué estaba, en qué negocio estaba, en el negocio del Señor. Así como Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Y Pablo asume eso tal cual, y él está haciendo eso. Y en ningún momento él aceptó la ofrenda de ellos para que no digan eso, justamente por una cuestión de que la iglesia quería supuestamente darle. Pero hay algo acá que tal vez era difícil para algunos hermanos, porque siempre en una iglesia como eso podía haber gente fieles, gente honesta, gente que en realidad no se dejaba engañar, ese remanente. Y tal vez le dolía mucho que Pablo no recibiera ofrenda, porque con la intención del corazón tal vez de ese grupo que está ahí sinceramente quería ayudarle a Pablo. Y a veces uno en esta situación seguramente le dolió a esa gente. Seguramente le dolió porque querían ayudar y en realidad no podían hacerlo porque Pablo no recibía por una situación de ética, de cuidar, de no caer en esos errores. Entonces Pablo siempre pensó en ellos, de exaltarle a ellos, de poder reconocerle a ellos, de que ellos se enriquezcan, no sacarles. Y mis hermanos, nosotros tenemos que aprender de esto, que cuando nosotros tenemos la posibilidad de preparar como iglesia, tenemos que trabajar y orar para que el Señor levante más obreros, para que nosotros podamos dar inclusive las enseñanzas que hemos recibido, podamos dar cada semana. Esto no es para un fin de semana o dos la enseñanza que nos dio el hermano Mariano y Tomás, es hasta que partamos de esta tierra. Porque si pensamos en el beneficio, es para que se beneficie la iglesia, la obra de Cristo y la extensión del Evangelio y la obra de Cristo. Si nosotros pensamos así y vemos de esta forma, mi hermano, nosotros creo que esa cajita va a quedar chiquita. ¿Saben por qué? Porque todavía no tomamos compromiso. Porque todavía nos olvidamos de traer, no, pero sabe que me olvidé. Y yo creo que tenemos que establecer ese cambio de una vez por todas, con la visión de que el Evangelio se tiene que extender. Hoy en día, Pablo ya trabajó, demostró, estamos sacando ejemplos nomás nosotros hoy de acá. Esta enseñanza es para vos y para mí. Entonces, Pablo aquí usa todo su conocimiento y su formación para enseñarles, pero también decirle, ¿saben qué? No busco nada de ustedes, solamente enriquecerle a ustedes, solamente servirle, solamente amarle, en forma tanto vertical como horizontal. El amor, eso es lo que Pablo le estaba mostrando a ellos, y en realidad es algo que nosotros podemos mirar, podemos ver, podemos caminar y podemos tomar ese compromiso y este ejemplo de que la obra se extienda, que la obra siga, que la obra no es para alguno, es para ayuda y para que la obra crezca. Porque vamos a seguir creciendo, vamos a seguir avanzando. El Señor va a añadir personas. Pero ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a manejarnos? Acá lo importante es que nosotros podamos cuidarnos y ver que la iglesia sea enriquecida en todo, en conocimiento, en vida espiritual, en fe, en mis ofrendas, en todo, que no falte absolutamente nada. No sacar, no, sino servir. Y creo que el Señor está pensando más bien en lo que
la iglesia tiene que crecer y se tiene que extender. Pero para eso, nuestro compromiso, nuestra fidelidad, nuestra sincera atención y confianza en Dios nos va a llevar a hacer lo que Dios quiere. No vamos a trabajar en vano, ni vamos a hacer cosas en vano. ¿Por qué? Como los de la iglesia de Éfeso. Ellos trabajaron, hicieron todo. Pero ¿qué le dijo el Señor? Tengo una cosa contra ti. Has dejado tu primer amor. Le dejamos al Señor y eso Dios nos quiere. Venimos cuando queremos, nos congregamos cuando queremos, vamos, venimos, traemos, hacemos. No. El Señor está buscando nuestra sincera fidelidad, nuestro compromiso con Él y que esto empiece el concepto en mi mente, en mi corazón, para que eso empiece en mi casa, con mis hijos y eso se transporte y llegue a la iglesia y como cuerpo podamos tener el mismo sentir, la misma visión. No sacar, sino dar, ayudar. Miren el siguiente versículo. 8, ya hablamos, ¿verdad? Y entonces Pablo habla del versículo 9 y dice, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. Lo que acabamos de hablar, lo que acabamos de decir. Ellos estaban en realidad pensando más bien en seguir adelante, enriquecer a la iglesia, pero Pablo dice, no quiero ser gravoso, no quiero ser carga para ustedes, sino quiero ser de bendición para ustedes. Cuando nosotros consideramos esto y vemos que cuando vos que estás sentado ahí, todos acá podemos decir, yo quiero ser de bendición. Yo quisiera ser de bendición para vos. Yo quisiera ser, pero eso hace que yo entienda que mi compromiso con Cristo y la enseñanza que recibimos no es para los fines de semana, no es los domingos solamente, no es los martes solamente. Esto es para toda la vida, en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, que nuestra mente y nuestro corazón pueda funcionar sencillamente pensando en el Señor y que nadie quiera despojarnos ni desviarnos de nuestra sincera fe en Cristo. Caminar con esto es un compromiso y tomar decisiones firmes en la vida espiritual para vencer todos los días, en todo momento, en cualquier situación, vamos a vencer. ¿Saben por qué? Porque dice que nosotros fuimos llamados para heredar bendición, pero también dice que fuimos llamados para andar de victoria en victoria. Pero eso es por la gracia del Señor, que se nos extendió esa gracia y podemos caminar en esa gracia y aún en los momentos difíciles saber que esa gracia sigue ahí, saber que esa gracia está ahí y esa situación, ese momento va a ocurrir, pero ¿sabe qué? Eso me va a fortalecer, eso me va a ayudar, eso me va a hacer que sea un hombre maduro para servir al Señor y que no hasta que me pase algo y que no me guste. Y que yo pueda decir cosas que no son, ni hacer cosas que no son. Pablo, cuanto más sufría, más confiaba. Él sabía eso. Miren lo que dice en el versículo 10. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá que mi gloria en las regiones de Acaya. Miren lo que es esto. Esto Pablo dice, ¿qué es la gloria de Pablo? ¿Qué es su gloria acá, lo que él está mencionando? ¿Qué es su gloria? ¿Se estaba gloriando? No. Su gloria es la predicación. Él se gloria en llevar la palabra. Él está contento, feliz de llevar a Cristo mismo. Y nadie le va a robar la gloria que es predicar a Cristo. Ese apasionado hombre de Dios dice, mi gloria, mi placer es predicar a Cristo, es llevar a Cristo, es compartir a Cristo. Si hoy como iglesia, ¿qué es lo que el enemigo quiere hacer? Que seamos pasivos,
que no seamos una iglesia activa, que no tengamos esa pasión de poder ser un hombre o una mujer firme, apasionado para poder compartir la palabra, ese evangelio que es Cristo mismo, no una nueva religión, sino Cristo mismo que va a entrar en tu vida. Si no compartimos de manera apasionada, entonces el enemigo nos tiene muy quietos a todos. No hacemos nada, no decimos nada, estamos todos esperando que nos den de comer y no tiene que ser así. Debemos ser apasionados por Cristo. Y eso es lo que Él estaba mostrando acá. Dice, mi gloria, me glorío yo en predicar al Señor. Me gozo en predicar al Señor. Me alegra muchísimo hacer esto. Es una alegría total para mí hacer esto. Y si ven ustedes en el versículo 11, ¿por qué? Dice, porque no os amo, Dios lo sabe. Y ¿saben qué? Ese es como una respuesta al anterior versículo. Pero Pablo dice, yo les amo a ustedes, les amo. Y manifestando su amor justamente, no siendo carga, sino enriquecerlo y darle lo mejor. Y no dejarle que se desvíen tan fácilmente por los judaizantes. Sino que el Señor quería que a través de Pablo enseñarle a ellos y que nada les pueda llevar a otro lado. Pero el apóstol dice, Dios me es testigo. Fíjense, Dios me es testigo. Perdón, dice, Dios me es testigo. Que Dios me es testigo, perdón, me estoy equivocando. Pero el apóstol dice, Dios me es testigo, más el tiempo dedicado que no se desvíen del Señor. Eso es amor, pero los judaizantes sí exigían. Y Pablo en realidad acá le estaban mostrando su aprecio, su amor, su cariño. Y en realidad ellos estaban entendiendo algo que no estaban, parece tener claro lo que es Cristo. Pareciera que no tenían claro. Pero en realidad el apóstol dice, Dios me es testigo, lo que yo estoy haciendo con ustedes. Miren el versículo 12 que dice, más lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquellos en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. O sea, acá está hablando justamente de negándose a recibir apoyo económico en la sencilla razón de que lo que ya dijo antes, no serles gravoso, pero ¿qué es la idea? Por otro lado, él dice, yo puedo hacerlo, pero no voy a caer como el enemigo haciendo lo mismo que ellos, porque yo quiero corregir lo que está mal, pero en realidad esta gente está haciendo lo contrario. Y el amor de Pablo quería que ellos se enriquezcan, se levanten, que estén bien, que estén cimentados, formados en Cristo y que en realidad no les va a exigir absolutamente nada. Y en el versículo 13 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Un trato duro, calificaciones duras, muy fuertes, que no son apóstoles verdaderos enviados por los apóstoles de Jerusalén. Tampoco predican la verdad y que aparecen en los tiempos finales como ahora. En este tiempo siguen apareciendo. Si nosotros vemos y contamos cosas, compartir cosas sería algo que en realidad hoy podemos dar muchos ejemplos. Miren lo que dice el aparecer en los tiempos finales. Jeremías 23, 16. Si alguien me puede ayudar a buscar. Y Jeremías 23, 21. Para ir avanzando. Por favor, alguien que tenga. Sí. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón y no de la boca de Jehová. ¿El otro? No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Ahí está. En este tiempo hay gente difícil.
hay pastores que se están adueñando, pastores que están haciendo realmente lo que ellos quieren de la iglesia. Decía un hermano, un amigo, que en su momento un empresario muy, diría muy importante ante lo que es la sociedad, decía, hacíamos actividades muy grandes, en una noche gastábamos, dice, $20,000 para hacer evangelismo, y hoy en día él ya no ejerce ese trabajo, vamos a decir. Y hay algo que él cuenta, que los mismos pastores, dice, bueno, vos me invitás a mí a tu iglesia y me das una ofrenda, pero después yo te invito a vos y yo te doy la ofrenda. Y había muchas cosas más que si él me decía, esto ocurre, vos no sabés, me decía, vení, vos no sabés, esto es así, 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 así. Y creo que es un tiempo donde también tenemos que considerar lo siguiente, que el Señor está esperando que se le devuelva su iglesia. Los pastores que se adueñaron, que le devuelvan su iglesia. Porque hoy se han adueñado ellos. Yo soy el centro, yo soy el apóstol, yo soy esto, yo soy lo otro. Y no es de ellos, es del Señor. Hay que pedirle perdón al Señor y entregarle su iglesia. La iglesia es de Él, que compró con su sangre. Y nosotros podemos equivocarnos y caer en errores como esa. El versículo siguiente. El versículo, ¿alguien puede leer, por favor? 15. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ahí está, cuyo fin será conforme a su obra, pero dice que el enemigo se disfraza como ¿qué? Como ángel de luz, como alguien buenito, alguien que va a hablar perfecto, alguien que se va a explayar y te va a convencer. ¿Saben qué? Dice acá, se disfraza como si fuera ángel de luz. Y tenemos que cuidarnos de eso, ¿verdad? Porque esos son los que entran calladitos, entran por abajo y después van ganando confianza, pero llegan a un punto donde en realidad salen lo que son realmente ellos como personas. Los ñembo apóstoles o los ñembo pastores. Así que no es extraño, dice, si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme. Cuando el Señor venga, cada uno va a recibir conforme a lo que hizo. Cuando venga el Señor, yo voy a recibir conforme a lo que hice. Cuando venga el Señor, vos vas a recibir conforme a lo que hiciste. La iglesia va a ser alabada, o la iglesia va a recibir al Señor, o el Señor le va a recibir a la iglesia pura y sin mancha. Pero el Señor, ¿qué es lo que busca? Que no nos dejemos engañar. Y para eso es algo que me llama mucho la atención esto. ¿Saben cómo? Me llama la atención, ¿sabe por qué? Porque esto implica que vos y yo tenemos que estar preparados en ese conocimiento de la palabra. Si nosotros no tenemos este fundamento en la palabra, si no tenemos ese fundamento firme y conocemos bien, ¿saben qué va a pasar? Vamos a ser engañados fácilmente. Por eso las enseñanzas. Vamos al versículo 16. Y acá ya viene el sufrimiento de Pablo como apóstol, la segunda parte. Otra vez os digo que nadie me tenga por loco. O de otra manera, recibidme como a loco para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, como esta confianza de gloriarme. Acá me llama mucho la atención y acá decían los estudioso, dice, es como que Pablo le dice, este es, así como dijo en Corinto también, mi consejo no es del Señor, este es algo mío, este consejo que les doy. Y acá dice también Pablo, este no es de Dios, este es algo mío. Y él dice eso acá, de gloriarse. Y pareciera que él está como saliendo un poquito de eso y decir, ¿sabe qué, hermanos? Yo también tengo de qué gloriarme, la confianza de gloriarme, de poder decir esto y esto y esto. En realidad, y el versículo 18 dice, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. ¿Ves? Pareciera que él también se va a gloriar. Ya que ustedes se glorían, yo también.
pero en realidad ese no es su corazón. Pero es como que él deja ahora, dice, esto no es del Señor, esto es algo mío. Es increíble. No sé en realidad qué quiso decir Pablo, cómo ver esto, pero en realidad es lo que él dijo, ¿verdad? Entonces, el 19, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. ¿Ves? Esas cosas así como esta, dice, ustedes les toleran a esos necios. ¿Cómo es que les toleran? Y ustedes tienen entendimiento, pueden razonar, pueden pensar, pero ustedes le recibieron y le escucharon. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma de lo vuestro, si alguno se enaltece y si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles, pero en lo que otro tenga, dice, osadía, hablo de locura, también yo tengo osadía. Pero acá lo que llama realmente la atención es cómo le esclavizaban estos falsos apóstoles. Inclusive, hoy en día hay pastores que dicen, tenés que dar lo mejor de lo que vos tenés. ¿Qué es lo que tenés lo mejor? Y yo tengo un terreno ahí, ese es un bien que tengo, que me dejaron, ese tenés que darle al Señor. Hoy en día te dicen, sí, pero vos tenés que hacer esto, que tenés lo mejor. Y una moto tengo, un auto tengo, ese es lo único que tengo. Y bueno, hay que darle lo mejor para el Señor, lo que más querés. Y tenés que darle. Hoy en día es así. Y eso está mal. Eso no está bien. Y eso le dice Pablo, les esclaviza, les explota a ustedes. Y ustedes siguen escuchando. Siguen ahí sin problema. Y usted, dice Pablo, yo también voy a usar mi osadía. Ya que ustedes le escuchan, yo también voy a hablar para que ustedes puedan darse cuenta. Dice el versículo 22, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Yo más en trabajo, más abundante en azotes sin número, en cárceles, más en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos. Dice, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, dice, y sed, en mucha ayuda, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por toda la iglesia. Miren, todo lo que él pasó. Y esto no es para jactarse ni para decir, yo sufrí más, yo tuve... No, sencillamente su credencial de apóstol, demostrando todo lo que pasó. Y estos ñembo apóstoles, superapóstoles, querían esclavizar a la gente. Pero todo lo que él pasó es sencillamente por la iglesia de Cristo. Porque cada día, dice, tengo eso en mi corazón, la iglesia de Cristo. Y esto es algo que impresiona. Se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. Entonces, este es un hombre comprometido, un hombre que está totalmente entregado al Señor. Y miren en el versículo 29, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Y esto es algo fabuloso porque el Señor le dijo a Pablo que en su debilidad, ¿verdad?, se tenía que gloriar. En su debilidad.
no de Él mismo, no de lo que Él hizo, no de lo que Él trabajó, ni lo que Él sufrió, sino que en realidad cuando soy débil, entonces soy fuerte, dice. Entonces cuando nosotros estamos en esa debilidad es cuando entramos a depender de Cristo, entramos a depender del Señor. Y el 31 dice, y el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Le pone como testigo al Señor, no es cualquiera. No me puso como testigo a mí o a cualquiera, le puso al mismo Señor. Le puso al mismo Señor como testigo. Y no miento, dice. Y después en Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas, dice, guardaba la ciudad de los Damascenos, para prenderme. Y fui descolgado, dice, del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. ¿Saben? Si nosotros miramos, ¿quiénes son los que le ayudó a él? ¿Quién tuvo una canasta ahí para hacer eso? ¿Quién tuvo ahí todo eso para hacer? ¿Quiénes fueron esos? Y realmente los anónimos, los que hacen las cosas, los que no se ven, siempre son importantes. La iglesia hoy debe caminar en esto. La iglesia hoy tiene que saber que hay un compromiso. La iglesia hoy tiene que saber, nosotros tenemos que saber que en los negocios del Señor necesitamos estar. Y esto, no hay una aplicación para decir esto, porque cada uno de estos ya es una aplicación. Es una vida comprometida y que podamos caminar de manera firme, fuerte y segura en el Señor. Pero les quiero decir último, esto, que si es necesario, Cristo mismo, esa buena noticia, Él puede cambiar tu corazón. Si alguien está con problemas, si alguien está inseguro, si alguien no sabe si tiene a Cristo en su corazón, porque, como mencioné, esto no es ninguna religión. No es simplemente decir, yo cambié religión. No, Cristo quiere entrar en tu vida. Quiere ser parte de tu vida para perdonar tus pecados. ¿Qué dolencia tenés? ¿Qué herida tenés? Aparte de que ya tenemos pecado, desde que nacimos fuimos formados en pecado. Si alguien tiene así en su corazón que quiere invitar a Cristo a ser parte de su vida, no cambiando de religión, tener a Cristo mismo en tu corazón, quisiera invitarte a orar. Me gustaría que cierren sus ojos para poder orar y concluir con esa oración.